Buenas tardes, alumnos. Eh, Esperamos 5 minutos para pasar lista, ¿ya?
A ver, muchachos, buenas tardes. Vamos a proceder a pasar la lista, ¿no? Buenas tardes, profesor. Pone presente. González Salazar Diego. Presente. Jara Amado. Roger. Presente, profe. Malco. Bojorques. Presente, profesor. Mamani Burgos. Presente, profesor. Mena Poma. Presente, profesor. Núñez del Arco. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Kenny Espinosa. Presente, profesor. Liche Galvez. Presente, profesor. Quispe Coripuna. Quispe. No está Quispe. Vergaray Acevedo. Vergaray Acevedo. Si no contesta presente, ya lo voy a poner falta. Villafane Campos. Presente, profesor. Yamunaque Olorte. Presente, profesor. Ya. A ver, tenemos 3, 5, 6, 9, 12. 12 matriculados, ¿no? 12. ¿Alguien no ha contestado la lista? Mira, 12. 3, 12. Ya. Muy bien, muchachos. Entonces, hoy día toca hacer en esta sesión la introducción al curso, ¿no? Para eso vamos a presentar el sílabus. Vamos a presentar el sílabus y vamos a explicar el sílabus, el contenido, el horario y también vamos a explicar la forma de evaluación, ¿no? Eso es lo que corresponde a la presente clase. Los días martes nosotros tenemos la parte que está marcada en el sílabo como teoría. Y los días jueves tenemos la parte que está marcada como laboratorio. Vamos a presentar un ratito el sílabo, a ver. Tenemos 12 matriculados.
Ujú. Entonces hoy día nos toca la presentación del curso. Me avisan si pueden ver el sílabo, ¿no? Profe, ¿ha compartido pantalla? Creo que ahí ya está. A ver. Ahora sí se ve, ¿no? Sí, profe, ya sé. Sí. Ya. Ya, muy bien. Entonces, ese es el sílabo del curso. ¿Ya? Sílabos del curso. Bien. Bueno, entonces el curso es Física Computacional 1. Este es un curso obligatorio. Todavía no es un curso de electivo. Es un curso obligatorio que tiene 5 créditos. Tiene 3 horas semanales para teoría y 4 horas semanales para laboratorio. Este curso no tiene horas de práctica, solamente horas de teoría y horas de laboratorio. ¿Ya? Las 3 horas semanales de teoría están distribuidas entre el día martes, como hoy, y el día jueves. ¿Ya? El horario de los días martes es de 2:45 hasta las 16:20, si no me equivoco. Y los días jueves es desde las 13 horas hasta las 5 de la tarde, ¿no? Pero desde las 13 hasta las 5 de la tarde, o sea, de 13 a 17, de 1 a 5, hay una parte que es la parte de teoría también, que es también los días eh, jueves, si no me equivoco, sí, de 13 a 13:50, es una hora de teoría. Entonces son 2 horas de teoría los martes y 1 hora de teoría los días jueves. Y el resto es laboratorio. Nuevamente hay que recordar que la hora es una hora académica, no es una hora cronológica de 60 minutos, sino es una hora de 50 minutos. ¿Ya? Es una hora solamente de 50 minutos, es una hora, es la hora de dictado, ¿no? La hora académica. ¿Ya? Para los que no me conocen, mi nombre es Jorge Luis Godier Hamburgo, yo soy licenciado en física y magíster en investigación y docencia universitaria, y yo les voy a dictar el curso de Física Computacional 1 este semestre. Bueno, el curso es teórico-práctico, ¿ya? Por supuesto que aquí la parte de laboratorio es la parte práctica, ¿no? Ahora, la parte de laboratorio antes se hacía pues en el aula, ¿no? En la computadora que estaba en el ambiente de laboratorio, pero ahora la parte de laboratorio se realiza en sus mismas máquinas, ¿no? En las computadoras que ustedes mismos tienen. Bien, la asignatura del curso ya brinda o pretende, ¿no?
conseguir ciertas competencias y capacidades que están en sílabos ya explicadas, ¿no? Pero incluye, como siempre, en esta parte, la parte de investigación formativa. Esta parte de investigación formativa es una competencia que obligatoriamente se ha incluido en todos los sílabos, ¿ya? Y ya después vamos a hablar de cómo es que se va a desarrollar esta parte de investigación formativa. Esta parte de aquí de investigación formativa. Bien. Entonces, ¿cómo está dividido el curso? ¿Cómo está estructurado? Ahora vamos a ver. Estas son las competencias de las 3 unidades que tiene el curso. El curso está dividido en 3 partes. La primera parte es la de álgebra lineal numérica. En esta parte lo que nosotros vamos a ver es, empezamos con la parte de álgebra lineal, que es una parte de la matemática, ¿no? Que se encarga del estudio, pues, de las matrices y los vectores, sus transformaciones, las operaciones entre ellos, que sirven para la física, en el sentido de que muchos de los fenómenos y problemas físicos se pueden resolver mediante operaciones entre matrices y vectores, ¿no? Y también conociendo y manejando sus propiedades. Por eso la parte de álgebra lineal, en este caso numérica, lo que hace es abordar los métodos para resolver problemas matriciales, básicamente, ¿no? Que son, por ejemplo, la solución de sistemas de ecuaciones lineales, el cálculo del valor y vector propio, por ejemplo. También se va a ver lo que es cálculo del determinante de una matriz, ¿no? El determinante de una matriz, entre otros, ¿no? Y vamos a ver varios de los métodos que existen para solución de estos temas, pero a diferencia de lo que se hizo en otros cursos anteriores, aquí solamente se desarrollan los métodos que son iterativos, ¿no? Métodos de solución aproximados, que tienen una diferencia con los métodos exactos que se analizaron anteriormente en otros cursos, porque se puede manipular la aproximación del resultado, ¿no? Y eso acorta también, el tiempo de cálculo, ¿no? Y aumenta la velocidad de solución del problema, ¿no? Dependiendo de la aproximación requerida. Entonces, la primera unidad es álgebra lineal numérica, ¿ya? Ahí barremos desde la semana 1 hasta la semana 6. ¿Ya? Ya en la segunda unidad, con la introducción de diferencias finitas, ya podemos ver lo que es la solución numérica de derivadas parciales. Solución numérica de derivadas parciales. Entonces, introduciendo lo que son diferencias finitas, vamos a ver nosotros diferentes formas para resolver problemas de aproximación, primero de la derivada, primero de interpolación, aproximación numérica de la derivada, y luego vamos a ver lo que es, usando esas herramientas, la solución de ecuaciones diferenciales parciales, ¿no? Ecuaciones diferenciales parciales. La tercera unidad, que es elementos finitos también, que es otra forma de aproximar, parecido a lo que son las diferencias finitas, ¿no? Ya lo vamos a desarrollar en su momento, esta parte, ¿no? Entonces tenemos 17 semanas, de las cuales la semana 8, la semana 16 y la semana 17 son evaluación, examen parcial, final y sustitutorio respectivamente. Bien. Ahora, en el curso no se van a realizar prácticas calificadas, ¿no? Ya les voy a explicar también luego por qué. ¿Por qué no vamos a desarrollar prácticas calificadas? Ahí en los materiales educativos y en las estrategias metodológicas está explicado, pues, que las clases están siendo desarrolladas de manera virtual usando el Google Meet, ¿ya? Están desarrolladas de manera virtual usando el Google Meet.
Listo. Bien. La parte interesante también para ustedes es la parte de evaluación. ¿Ya? Primero que nada, la parte de evaluación requiere de una asistencia mínima del 70%. O sea, un máximo de 30% de inasistencias, que eso lo calcula el sistema mismo, ¿ya? A través de la asistencia que se marca de manera virtual, ¿no? Al momento de desarrollar las clases. Ahora, la parte de evaluación utiliza una ecuación, que es la que ustedes ven en el sílabus, ¿no? Sílabus que, por supuesto, lo vamos a también colgar en el sistema, en el SGA, para que ustedes lo puedan revisar también. Entonces, la ecuación para el cálculo del promedio final es el promedio aritmético del parcial, el final, y otra que se llama PIO, que es el promedio de intervenciones orales. ¿Ya? Ahora, esta nota de PIO, que es promedio de intervenciones orales, a su vez es el promedio de dos notas. El promedio de la nota individual del trabajo de investigación, que es TI, y el promedio de todas las intervenciones orales realizadas durante el semestre. La media aritmética, o sea, el promedio de esas dos notas, se convierte en una sola nota, que es el promedio de intervenciones orales, que se suma al parcial al final y se divide entre 3. Y así se calcula su promedio final. La nota del trabajo de investigación, se coloca en la semana 15, ¿no? La semana 15, ustedes van a presentar y exponer su trabajo de investigación. Es un trabajo grupal, ¿ya? Es un trabajo grupal de mínimo 1 individual o máximo 5 estudiantes por cada grupo, ¿ya? Ahora, no obstante el trabajo es grupal, la nota que se coloca es individual. ¿Por qué? Porque cada uno de ustedes participa en la elaboración del trabajo que presentan en grupo, sí, pero tiene que hacer su exposición individualmente también en la hora que le corresponde a su grupo, ¿no? De la parte que le corresponde exponer del trabajo. Entonces, la nota tiene una componente grupal, que es el trabajo, pero tiene una componente también que es individual, ¿no? Que viene de su exposición, ¿ya? Entonces, no olvidarse eso, ¿no? No hay que olvidarse eso. Es una nota que en la semana 15, sin ya postergación alguna, se tiene que colocar. Y la otra nota, que es el promedio de intervenciones orales, es una nota que es el promedio de todas las notas que ustedes han ido acumulando durante el semestre. Cada semana ustedes van a hacer una presentación y una exposición de un tema que corresponde a la semana anterior, ¿no? Una aplicación, un problema aplicativo, mejor dicho, del método que se ha revisado la semana anterior. Entonces, por ejemplo, esta semana nos toca el método de relajación de Jacobi, digamos. Entonces, la siguiente semana ustedes van a hacer van a presentar, perdón, una aplicación, un problema aplicativo del método de relajación de Jacobi. ¿Correcto? Esa tiene una nota. Ahora, ¿cuántas exposiciones durante el semestre ustedes tienen que hacer sí o sí? 13 exposiciones durante todo el semestre. De temas diferentes, por supuesto, ¿no? Que se van a ir viendo en clase, ¿ya? Ustedes deciden
cuáles de los temas. Hay semanas en las que vamos a ver de repente 2 métodos, ustedes deciden en esta semana cuál de los dos, en la semana siguiente, cuál de los 2 métodos va a tener su aplicación. ¿Bien? Entonces, eso es lo que va a convertirse en su nota de promedio de intervenciones orales. ¿Por qué 13 intervenciones hasta el final del semestre? Son 13 notas que ustedes deben acumular y ese es el tope máximo, porque si nosotros contamos el semestre, como ya les había dicho que tiene 17 semanas, y le descontamos la semana del parcial, que no hay clases, la semana del final, que ya no hay clases, y la semana del sustitutorio, que ya no hay clases, son 14 semanas, ¿no? Entonces tendremos 17 menos 3, 14. Descontando además la semana 15, que es la semana en la que ustedes presentan su informe, su trabajo de investigación, su informe de trabajo de investigación, entonces nos quedan solamente 13 semanas. 13 semanas efectivas de clase en las que ustedes van a poder hacer sus exposiciones. ¿Ya? Por supuesto que cada semana nosotros tenemos 2 días, ¿no? A la semana, o sea, en realidad son 13 semanas efectivas de clase, pero multiplicado por 2, porque tenemos 2 días a la semana, son 26 sesiones, digamos, 26 sesiones en las que ustedes van a poder hacer 13 exposiciones. 13 exposiciones, como máximo. ¿Ya? Ahora, la pregunta es, ¿qué pasa si yo no llego a exponer las 13, o sea, no llego a completar las 13 intervenciones al final del semestre? Bueno, lo que ocurre simplemente es que se promedia el total de sus notas entre 13 o entre el máximo de exposiciones que tenga alguno de sus compañeros, ¿no? Entonces, por ejemplo, 5 de sus compañeros han llegado a tener 3 intervenciones y los demás tienen solamente 10. Ya, pues entonces todas las notas se suman y se promedian entre 13, ¿no? Porque hay ya varios de sus compañeros que han llegado a 13 intervenciones. Eso marca el máximo, ¿no? Si todos sus compañeros llegan al máximo que ha llegado a exponer, llega a 10, bueno, entonces en 10 cortamos. Todas las notas que tienen lo dividimos entre 10. Ya, de esa manera se ha venido haciendo. Es la manera más justa también para que la persona que ha logrado hacer la mayor cantidad de intervenciones, pues no pierda su nota, ¿no? No haya hecho intervenciones de más. ¿Ya? ¿Preguntas hasta esa parte? Bien. Entonces, si no tienen preguntas, a ver, continuamos. Entonces, una cosa más. No hay prácticas calificadas en el curso, justamente porque las intervenciones orales que semanalmente ustedes van a ir desarrollando reemplazan a las intervenciones, a las prácticas calificadas, perdón. Reemplazan a las prácticas calificadas. Ya digamos que es una manera un poco más, digamos, más fácil de evaluar de manera continua que solamente una práctica calificada mensual, ¿no? Por supuesto que las intervenciones orales no se recuperan, ¿no? O sea, esa nota no se puede reemplazar. El sustitutorio, el examen sustitutorio solamente reemplaza el parcial o el final que esté desaprobado o que no haya sido rendido, ¿no? Por una razón justificada. ¿Ya? Respecto a la bibliografía, hay varios textos que están recomendados en el syllabus, pero yo les voy a colocar en el SGA el syllabus y también algunos textos en PDF, un par de ellos, ¿no? Para que ustedes tengan como referencia. Pero la mayoría se puede descargar en PDF, ¿no? Si lo buscan.
Bien. ¿Preguntas hasta ahí? Profesor, tengo una consulta. Sí. Dentro del propio promedio de intervenciones orales, cómo va a ser la repartición? ¿Va a ser el promedio de las intervenciones orales más el promedio del trabajo entre dos? ¿O va a ser la suma de Claro. todos y un promedio aritmético? No, entre dos es. O sea, las intervenciones orales tienen una nota, ¿no? Digamos que tú en las intervenciones orales sacas, por ejemplo, 13 y en el trabajo final sacas 14, vamos a decir, ¿no? Entonces, la nota que va a sumarse con el parcial y el final, lo que es el PIO, sería pues el promedio de tu nota 13 y 14, que sería 13.5. Eso sería la nota PIO, que entra en la ecuación, ¿no? Que sumado al parcial y al final dividido entre 3, es la nota del promedio final. ¿Ya? Entonces, la nota de intervenciones orales se suma con la del trabajo de investigación, se divide entre 2 y esa es la nota PIO, que entra en la otra ecuación donde se calcula el promedio final. Está bien, profesor, muchas gracias. ¿Ya? Entonces vamos a nosotros a subir el syllabus al SGA y ahí ustedes me dicen si lo pueden ver, ¿ya? ¿No tienen otra pregunta? Por si acaso, las intervenciones orales se pueden desarrollar a mano y se pueden presentar en la clase como imagen, ¿no? O se pueden desarrollar también en Word y presentar o en PDF, ¿no? Lo importante es que ustedes presenten la aplicación o el problema resuelto con el método, lo expliquen y dependiendo de su explicación, dependiendo del tipo de problema que han resuelto, de la forma en que lo han desarrollado, todo eso tiene una nota. ¿Está bien? Tiene una nota. Porque a veces me preguntan cómo se va a desarrollar el trabajo, cómo lo presento, ¿no? Y así de esa manera. Ahora, para el trabajo de investigación, ahorita todavía no tenemos grupos conformados. Tenemos que primero elegir, como están prácticamente todos los estudiantes matriculados, tenemos que elegir un delegado. Ah, ya, pero antes de eso, es probable que no todos tengan un compilador de Fortran, ¿no? No sé si todos tienen el compilador de Fortran para poder ejecutar su código, o sea, desarrollar sus programas. ¿Quién no tiene el compilador de Fortran para que lo use en su computadora? Para los que no lo tengan, de todas maneras aquí en el SGA voy a subir el compilador del programa Force, que se puede instalar rápidamente en cualquier computadora con sistema operativo Windows, y ahí ustedes van a poder hacer la edición y compilación de los programas en Fortran. Durante la primera parte del curso, hasta el examen parcial, yo les voy a dar, ¿no? En el PDF, les voy a ir colocando las clases y también el código, es el programa. Pasando la mitad del curso, ya ustedes mismos van a desarrollar sus propios programas, ¿ya?
ya ustedes van a desarrollar sus programas. Entonces, en el SGA estoy subiendo el syllabus, también el compilador. Y vamos a subir también algunos algunos textos que les pueden ser de interés. ¿Ya? Unos textos que pueden ser de interés. Vamos a subir el libro de Chapra, métodos numéricos. En realidad, cualquier texto de análisis numérico les puede servir, sea para ciencia o para ingeniería. Ahí se ven muchos de los temas que nosotros vamos desarrollando. Ya estoy subiendo método numérico de Chapra y el de Antonio Nieves también. Ya vamos a subir el libro de métodos numéricos de Antonio Nieves. Métodos numéricos de Antonio Nieves también. ¿Bien? Listo. Los temas de la semana 1 también lo vamos a subir. ¿Ya? El tema de la semana 1 también lo vamos a subir. Ya para que ustedes ya lo puedan ir revisando para el día jueves, que tenemos la primera clase. ¿Ya? No olviden que las clases grabadas también ya están subiéndose en el SGA en los enlaces, ¿no?, que corresponden. Ya. Listo. Cuando elijamos un delegado, ya con el delegado y a través del delegado vamos a ver los grupos de laboratorio y yo les voy a entregar sus temas. Vamos a entregarles sus temas. Sus temas para que desarrollen ya su trabajo. Listo. Entonces, verifiquen a ver si ya pueden ver el sílabus, el compilador, los dos textos y la clase de la semana 1. Eso ya está subido en el SGA. Ya está subido en el SGA. A ver, un momentito.
Bien, muchachos, entonces, como les decía, ya he subido todo. A ver, lo verifican si pueden observar. Ahí está el sílabo, los dos textos y la clase de la semana. Ahora, lo que nos toca, si no lo pueden ver, me avisan. Ahora, lo que nos toca es elegir un delegado. Ya, nos toca elegir un delegado del curso que sirve como enlace para que yo a través del delegado pueda comunicarme con todos, ¿ya? Porque no puedo tener a todos los estudiantes de todos los cursos en mi propio WhatsApp. Entonces necesito solamente tener el contacto con el delegado y a través del delegado avisar de repente si hay modificación a la clase, si no se va a dictar, si se va a dictar, o de repente si es que no se va a dar, ¿no? O sea, o qué cosa, algún estudiante de repente que no pueda asistir, también que ellos que avise, ¿no? A través del delegado, puede ser. Esa es la función del delegado. Entonces, ¿a quién ustedes proponen como su delegado? ¿Ya? A ver, escojan ahí como estamos, que están todos los matriculados prácticamente. Ustedes propongan un delegado para anotar su correo y su teléfono y a través de él hacer la comunicación. Ya, si ustedes no proponen, entonces yo voy a proponer, ¿ah? A ver, la señorita Mamani Burgos puede ser. A ver si puede contestar, por favor. Sí, sí está bien, profesor. Ya. ¿Alguna objeción tienen con la delegada señorita Mamani Burgos? No, profe, ella es responsable. No, profe, estoy de acuerdo. Sí, Ya. profesor, de acuerdo. Bien, entonces si la señorita Mamani está de acuerdo y ustedes están de acuerdo, por el chat, señorita, póngame su correo y su teléfono nada más, para que todos lo conozcan también, y a través de ella pueden comunicar cualquier pregunta o pueden avisar si van a faltar, si van a llegar tarde, para que ella sepa y ella me avise, ¿no? Ya, y si la delegada va a faltar, me avisa a mí, pues. Ya, entonces, señorita Mamani, ponga su correo y su teléfono, por favor, en el chat para que lo anotemos todos, ¿ya?
Ya, voy a anotarlo, ¿ya? Ya, señorita Katia, gracias. Entonces, a través de la señorita Katia, ya las comunicaciones del grupo, ¿no? Entonces, ya si la señorita me manda un WhatsApp, ya yo sé que ella es la delegada, no la voy a bloquear. Bien. Muchas, ¿alguna pregunta más que tengan del desarrollo del curso? La siguiente semana ya vamos a entregar los temas, así que la siguiente semana, por favor, ya vienen agrupados en sus respectivos grupos. Ya vienen agrupados, me dicen a través de la delegada cuáles son los grupos y los nombres para anotarlos y entregarles el tema. ¿Ya? Ese tema se va a exponer y se va a presentar en la semana 15. ¿Ya? Se presenta en PDF, obviamente, y también se expone. Si quieren hacen un PowerPoint o si quieren no, pero claro, eso también afecta la nota. Muy bien. Preguntas, sugerencias. Preguntas, dudas, sugerencias, no hay. Profe, una pregunta. Eh, Lo que Bien. es hacer ejercicios de la semana, ¿se va a escribir en una hoja y presentarlo o se puede presentar también en Word escrito, tipeado? Claro, tú lo puedes presentar en Word, no hay ningún problema. O sea, sería mejor incluso si tú lo presentaras en Word, ¿no? Y lo presentas y lo expones. Ahora cuando veas el tema que vamos a hacer ya el correspondiente a la semana 1, hoy día vamos a empezar un poco, mañana vamos a terminar con el tema, ¿ya? Tú te vas a dar cuenta de qué forma es la que se va a hacer el desarrollo de las aplicaciones con los métodos, ¿no? Los que han llevado conmigo métodos numéricos tal vez ya lo han visto, ya saben cómo es la mecánica, ¿no? Ya conocen la mecánica y saben cómo es. En el peor de los casos, bueno, si lo haces en una hoja cuadriculada, a mano, también se puede presentar. Lo importante es que esté bien desarrollado, que se pueda leer y se pueda presentar, ¿no? Tratar de no presentarlo a veces de celular, porque en el celular no pueden a veces presentarse archivos, ¿no? Y exponer. A veces no se lee bien. Pero no está prohibido tampoco, ¿no? Y si hay limitaciones de máquina, de computadora, bueno, se tiene que entender, ¿no? Bien, otra pregunta más. Pregunten ahora para que después no digan, profesor, no sabe, no sé esto, Profesor, cómo se ¿grupo de hace. cuántos? Como les digo, máximo de 5, ¿no? Ustedes son 12, me parece, entonces habría, pues, podrían ser 3 grupos de 4, 2 grupos de 5 y un grupo de 2, pero máximo 5 para que también no haya mucha cantidad de personas desarrollando un trabajo, ¿no? El formato del trabajo también lo vamos a poner en el SGA junto con los temas por cada grupo, ¿no? Pero para eso necesito los grupos, ¿ya? Pero es máximo 4, no máximo 5, perdón, no significa que obligatoriamente 5. También pueden ser grupos de 4, grupos de 3, puede ser individual también si quieren el trabajo.
Bien. Entonces, en el SGA nosotros vamos a ir colocando semanalmente las sesiones, ¿no? Esta semana ya nos corresponde como primer tema, que va a ser ya motivo de tarea para la siguiente semana. Hoy ya vamos a empezar martes, nos queda poco de tiempo. Vamos a presentar el método de relajación de Jacobi, que es un método que corresponde al capítulo de la primera unidad, solución de sistemas de ecuaciones lineales, dentro de lo que es álgebra lineal numérica, por supuesto. ¿Ya? Entonces, ¿de qué se trata? ¿De qué consiste el método de relajación de Jacobi? Las ecuaciones lineales, como yo les había explicado, son los sistemas de ecuaciones lineales, perdón, son tratados, y es un tema matemático, ¿no? Es un tópico de la matemática pura, ¿no? Pero la física utiliza esta construcción matemática, que son las matrices y los vectores, para explicar muchos de los fenómenos naturales, ¿no? Así ustedes ya han estudiado y ya saben, por ejemplo, que la fuerza es un vector, ¿no? O se puede matemáticamente trabajar como un vector, que a diferencia de una cantidad escalar, pues tiene dirección y tiene magnitud, ¿no? Por eso es que hay cantidades físicas que son vectoriales, y hay cantidades físicas como la energía que son escalares. Bien. Asimismo, los sistemas de ecuaciones lineales, que son un elemento matemático, ¿ya? Se pueden fácilmente llevar a una notación de tipo matricial y trabajar con métodos que estudia la matemática, pero que nos sirven a nosotros para resolver problemas físicos. Por supuesto, dentro de ciertas limitaciones y restricciones, ¿no? En física, nosotros trabajamos con sistemas de ecuaciones lineales que son bien determinados, o sea, que son que tienen una solución real, que son cuadrados, o sea, tienen el mismo número de incógnitas que de ecuaciones, son sistemas bien condicionados, ¿no? Y específicamente en este tipo de métodos que vamos a ver, deben tener también una diagonal dominante. En matemática puede haber cualquier tipo de sistema, ¿no? Rectangulares, bien condicionados, mal condicionados, la matemática igual los estudia, pero en física esos sistemas no nos interesan porque no corresponden a fenómenos naturales, a fenómenos físicos. Entonces, si nosotros estudiamos, por ejemplo, un sistema estático de fuerzas, ¿no? Una masa, por ejemplo, suspendida de 3 cables, cada uno de esos cables tiene pues un ángulo distinto con respecto a la vertical, ¿no? Con respecto a la vertical y a la horizontal. Entonces, nosotros en el sistema matemático, el sistema de ecuaciones que vamos a utilizar para representarlo, no podemos tener elemento cero en la diagonal, y tampoco la solución puede ser una solución que no sea real, imaginaria, o tener múltiples soluciones a un sistema de ese tipo, porque en un sistema estático las tensiones que equilibran el sistema son únicas y son reales, ¿no? Lo mismo pasa con los sistemas dinámicos, los circuitos eléctricos y otras aplicaciones también en óptica o electromagnetismo, que se pueden aplicar los sistemas de ecuaciones lineales. Bien, entonces empezamos. Los sistemas de ecuaciones lineales, así explicados, se pueden resolver numéricamente por métodos exactos o por métodos iterativos. Los métodos exactos ya los han estudiado ustedes en cursos anteriores, ¿no? Como el de eliminación de Gauss, por ejemplo, o el de la descomposición LU. Los sistemas exactos tienen una ventaja, también tienen una desventaja. La ventaja de los sistemas exactos es que nosotros introducimos los coeficientes del sistema y recibimos los valores que satisfacen el sistema, los valores de las incógnitas, ¿no? Que satisfacen el sistema. Sin embargo, la desventaja es de que si el sistema que vamos a resolver es demasiado grande, o sea, es decir, hay un número muy grande de ecuaciones e incógnitas, también eso incrementa el número de operaciones matemáticas para resolver ese tipo de sistema. Porque el número de operaciones que se realizan
es directamente proporcional al número de ecuaciones y de incógnitas. Bien. En cambio, los métodos iterativos proporcionan una solución aproximada. ¿Ya? Solución aproximada. La primera parte del PDF explica un poco más de por qué los métodos exactos pueden llevarnos a soluciones que puede ser que no nos sirvan si los sistemas son demasiado grandes, ¿no? Y eso se debe básicamente a que el computador pues acumula error por truncamiento y redondeo. ¿Ya? Si bien es cierto, el computador puede realizar cálculos aritméticos bastante rápido, también es cierto que el computador no puede visualizar un número real en su longitud total de decimales, siendo además que un número real puede tener infinitos dígitos decimales. Entonces, el computador siempre tiene que redondear o truncar, si es el caso, una cantidad decimal con la que está trabajando. Ahora, esta acumulación de errores de truncamiento y redondeo produce, cuando hay una cantidad muy grande de operaciones, produce desviaciones a la respuesta verdadera que ya empiezan a ser apreciables. ¿Ya? Acá la parte que estoy resaltando explica las formas iterativas, ojo, he dicho iterativas, no interactivas, ¿no? Las formas iterativas de solucionar los sistemas de ecuaciones lineales, que es lo que vamos a ver en este curso. Y eso es lo que ustedes no han visto probablemente en otros cursos, ¿no? Hay muchos métodos, no podemos abordarlos todos en este curso, pero en este curso por lo menos vamos a tratar de abordar los más importantes. Vamos a ver el método de relajación de Jacobi, el Gauss-Seidel, la sobre-relajación sucesiva también. Y la ventaja de los métodos iterativos es que la solución del sistema de ecuaciones lineales se puede realizar de manera aproximada. Es decir, yo puedo decidir con qué aproximación quiero la respuesta. Ya, yo puedo decidir con qué aproximación quiero la respuesta. Y eso disminuye bastante el tiempo de cálculo. ¿Ya? Entonces, primero para recordar, porque esto ya ustedes lo saben, pero lo vamos a recordar. Un sistema de ecuaciones lineales, como el que está mostrado aquí en la figura, en la ecuación 1.1, está formado por, pueden ser 3, 4, 5, 6, 7 ecuaciones, eso no hay problema, pero que tiene que tener como requisito indispensable la misma cantidad de incógnitas. Aquí, por ejemplo, tenemos un sistema de 3 ecuaciones y por lo tanto 3 incógnitas. Entonces, es un sistema simétrico, cuadrado se dice, ¿no? El número de ecuaciones coincide con el número de incógnitas. Los coeficientes, aquí en la ecuación 1.1 son A, B, C, E, F, G y J y K, ¿no? Ya son los coeficientes del sistema. Esos coeficientes los vamos nosotros a representar en una matriz A. Lo vamos a introducir en una matriz A, ya más adelante vamos a ver cómo pasamos esta notación a una notación de tipo matricial. Después tenemos los valores independientes, ¿no? Estas constantes de H y L. Y también tenemos las incógnitas, que son comunes a todas las ecuaciones. Las ecuaciones, las variables X, Y y Z son las incógnitas. Muy bien. Entonces, esta ecuación 1.1, así como está, son tres sistemas de 3 ecuaciones, son 3 ecuaciones con 3 incógnitas, es un sistema de orden 3, cuadrado. Y así como está, no lo podemos trabajar, ¿no? Entonces, lo llevamos a una notación matricial como el que se ve aquí en la figura, en la ecuación 1.2. En esta ecuación 1.2 ya hemos nosotros acomodado en forma matricial
los elementos que estaban en la ecuación 1.1. Los coeficientes están en una matriz cuadrada de orden 3. Las incógnitas es un vector vertical. Y los términos independientes también es otro vector vertical. De manera que si nosotros resolvemos por las propiedades de matriz que nosotros conocemos, multiplicación y la columna, vamos a obtener lo mismo. O sea, la ecuación 1.2 es equivalente a la ecuación 1.1. Equivalente a la ecuación 1.1. Y se puede a este problema, ¿no? Matricial, a esta multiplicación, se le puede escribir como A por X igual a B, donde X es un vector de los elementos desconocidos, ¿no? La matriz A y el vector B son elementos que sí conocemos. ¿Bien? ¿Qué hacemos entonces con esta ecuación matricial 1.2? ¿Cómo la vamos a resolver iterativamente? Entonces, antes de pasar al método de relajación de Jacobi, y eso es lo que vamos a ver hoy día, ¿ya? Vamos a explicar lo que es el esquema de aproximación iterativa. Por supuesto que el esquema de aproximación iterativa nosotros lo estamos aplicando, en este caso particular, a la solución de la ecuación A por X igual a B, ¿no? Pero el esquema de aproximación iterativa es un esquema de aproximación, se puede decir, que se puede usar en otros tipos de problemas también, en otro tipo de problemas no solamente matriciales, ¿no? Se puede utilizar también en problemas numéricos, ojo, numéricos, ¿ya? De otra clase. Cómo funciona el esquema de aproximación iterativa. Bien. Básicamente, en el esquema de aproximación iterativa, lo que nosotros tenemos, o lo que nosotros queremos es los valores del vector X. El vector X es la solución a la ecuación matricial A por X igual a B. Entonces, multiplicando A por ese vector X, nos da el vector B. Ese vector X es el problema. Eso es lo que nosotros queremos encontrar. El vector X, en el esquema de aproximación iterativa, empieza suponiéndose que es la suma de un vector X', ¿ya? La suma de un vector X', que es un vector próximo, aproximado al vector X, ¿ya? Más los elementos también de un vector, ¿no? Si es horizontal, horizontal, si es vertical, vertical, delta X. ¿Qué cosa es ese vector delta X? Es la cantidad que le falta o que hay que quitarle a ese vector X' para que sea exactamente igual al vector X, al vector solución X. Entonces, hasta ahí la idea es muy sencilla, ¿no? Cualquier vector aproximado que yo tenga, para cualquier vector aproximado que yo tenga X', siempre voy a poder tener yo un vector delta X, que sumado a él, me dé el vector solución X que estoy buscando. Muy bien. Ahora, pasamos a la forma ya numérica, ¿no? El vector delta de X, en virtud de la ecuación anterior, que está arriba, no es lo mismo, no es otra cosa diferente, ¿ya? Porque aquí, donde dice la parte donde, acá, esta parte de aquí, que estoy resaltando, que dice donde, ¿ya? Donde. Lo que estoy haciendo es escribir o despejar el vector delta de X de la ecuación anterior, nada más. Ahora, pero ¿cuál es la diferencia? Que yo estoy diciendo, en esta nueva notación, que el vector delta de X es el vector de orden X sub K más 1, menos el vector X de orden K. ¿Eso qué quiere decir? Que el vector solución X es un vector de orden K más 1. O sea, es el vector késimo más 1 de aproximación, ¿no?, que yo puedo conseguir.
El inmediato anterior, el más cercano, sería el vector x de orden k. Entonces, delta de x es la diferencia de dos vectores solución que son cercanos entre sí. Ya, es lo mismo que lo que está aquí en la ecuación, ¿no? X igual a x' más delta de x, x igual a x' más delta de x, pero escrito de otra manera. Ahora, vamos a ver, usando la ecuación matricial A por x igual a b, y reemplazando el valor de x por su equivalente, que es x' más delta de x, tendríamos A por x' más delta de x igual a b. Distribuyendo esa multiplicación, acuérdense que las operaciones matriciales obedecen las propiedades distributiva y también la conmutativa. ¿Ya? Entonces, A multiplicado por x' más delta de x es lo mismo que decir A por delta de x, A por x' más A por delta de x. ¿No? Eso se llama distribución, esa es la propiedad distributiva. De ahí que A por delta de x es igual a B menos A por x'. Ahora, utilizando la otra notación que teníamos, donde delta de x es igual a x sub k más 1 menos x sub k, ¿no? Tendríamos la ecuación 1.3. La ecuación 1.3 es la que nosotros conocemos como el esquema de aproximación iterativa. Entonces, ¿qué es lo que busca la ecuación 1.3? Encontrar el valor de xk más 1, o sea, el vector solución final, de orden k más 1, sobre la base de los valores que ya conozco, que son los valores de la matriz A y B, y también del vector aproximado, que se supone que yo voy a dar, que yo voy a conocer previamente, que es el de orden k. ¿Ya? Entonces, como dice acá esta observación dentro del PDF, el lado derecho de la ecuación 1.3 se conoce, solo tiene valores conocidos, por lo cual es posible calcular delta de x y luego x sobre la base de la ecuación 1.3. Ahora, las condiciones del sistema de ecuaciones lineales que nosotros podemos resolver por métodos iterativos son, como ya les había explicado, que el sistema tenga una solución única. Que tenga una solución única. ¿Ya? A eso le llama un sistema bien determinado. Otra condición es que la diagonal sea dominante. ¿Ya? Hay una condición muy especial de los métodos de solución de sistemas de ecuaciones lineales por métodos iterativos en el que la diagonal principal del sistema de ecuaciones, ¿no? O de la matriz de coeficientes del sistema de ecuaciones tenga diagonal dominante. ¿Bien? Otra cosa importante es que el sistema debe tener un número de ecuaciones que debe ser igual al número de incógnitas. ¿Ya? Es importante que el número de ecuaciones sea igual al número de incógnitas. Bien. Ahora, la explicación de por qué o cómo un sistema de ecuaciones lineales tiene diagonal dominante está ahí, ¿no es cierto? Una matriz es diagonal dominante cuando lo es por filas o por columnas, ¿no? Y ahí está la explicación, ¿no? La dominancia de un sistema de ecuaciones por filas es cuando para todas las filas, el valor absoluto del elemento de la diagonal es mayor a la suma de los valores absolutos del resto de elementos de esa fila. Lo mismo pasa por columnas, ¿ya? Lo mismo pasa por columnas, o sea, podemos evaluar la dominancia por filas o por columnas, ¿ya? De las dos formas, siempre los elementos de la diagonal principal tienen que ser más grandes en valor absoluto, ojo, que los elementos del resto de la fila. Ya vamos a ver en un ejemplo luego cómo es que planteamos este tema de la dominancia de la diagonal. De la diagonal dominante. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta de lo que hemos hablado acá en
el esquema de aproximación iterativa. Bien. Si no hay preguntas, entonces continuamos. Acá hay una ecuación 1.4. Esta ecuación 1.4, por si acaso, es la forma matemática de representar lo que habíamos dicho aquí de manera textual. ¿Ya? Es lo mismo. Solamente que está expresado en una notación matemática, ¿no? El valor absoluto de los elementos de la diagonal de la matriz A, que son los A sub I sub I, mayor o igual que la sumatoria para todos los J que van de 1 hasta N, donde N es el orden de la matriz de los valores absolutos de los elementos de la matriz A y J, siempre que J sea diferente de I, porque si no sería un elemento de la diagonal, para todo I que va de 1 a N, ¿no? O sea, es bastante sencillo de entender esa notación, ¿no? Para todo I que va de 1 a N. Listo. Entonces, empezamos con el método de relajación de Jacobi. Ya, el método de relajación de Jacobi. La ecuación 1.3, por si acaso, la ecuación 1.3 es muy importante, ¿ya? Esto es lo que se conoce como el esquema de aproximación iterativa, que nos va a servir para todos los métodos de solución de sistemas de ecuaciones lineales por métodos iterativos, ojo, por métodos iterativos. Entonces, empezamos con el método de relajación de Jacobi. En el método de relajación de Jacobi, lo que nos permite, digamos, aplicando el esquema de aproximación iterativa, encontrar ¿no? los elementos del vector incógnita, es la representación que hace Jacobi de la matriz de coeficientes A. Esa es la particularidad en este caso. Muy bien, entonces, la matriz de coeficientes A, según Jacobi, la matriz de coeficientes A, según Jacobi, se puede representar como la suma de tres matrices. ¿Ya? Se puede representar como la suma de tres matrices. La matriz denominada D, la matriz denominada L y la matriz denominada R. Donde D es una matriz que solamente tiene los elementos de la diagonal principal de la matriz. L y R son matrices que contienen los elementos del triángulo izquierdo inferior y derecho superior de la matriz A respectivamente. Así como se ve en la ecuación siguiente, vista de forma matricial, ¿no? La matriz A para elementos desde A sub 1, 1 hasta A sub n es igual a la matriz L, que son los del triángulo izquierdo inferior, la matriz R, que son la matriz D, perdón, que son los elementos de la diagonal, únicamente, y los elementos de la matriz R, los elementos de la matriz R, que son los del triángulo derecho superior. Muy bien, hasta ahí no hay problema. El esquema de aproximación iterativa que ya habíamos nosotros explicado anteriormente dice que A multiplicado por X sub K, X de orden K más 1 menos X de orden K es igual a el vector B menos la matriz A multiplicado por el vector X de orden K. Pero vamos a reemplazar la nueva forma de ver a la matriz A dentro del esquema de aproximación iterativa. Esto ya es un proceso puramente algebraico, ¿no? Escribir a como DL más R y reemplazándolo en el esquema de aproximación iterativa
nos resulta la ecuación 1.5. La ecuación 1.5 es la ecuación matricial, ojo, matricial, del método de relajación de Jacobi. Ya, ese método tiene esa ecuación matricial como referencia de los elementos de la diagonal por xk más 1, el vector solución de orden k más 1 es igual a b más d menos a por el vector aproximado de orden k. Así como está esa ecuación matricial, nosotros no la podemos procesar numéricamente hablando, ¿ya? Pero lo que tenemos que hacer es desarrollar esa ecuación 1.5, ya, desarrollamos esa ecuación 1.5 y vamos a encontrar esta ecuación 1.6. La ecuación 1.6 es la forma desarrollada, ¿no?, de la ecuación 1.5 matricial, donde los elementos de la diagonal D son los elementos de la matriz A y I, o sea, donde la fila es igual que la columna, son los elementos de la diagonal. El iésimo término del vector X de orden K más 1 igual a el iésimo término del vector B menos la sumatoria de todos los elementos de la matriz. Aquí, acuérdense que D menos A significa que a la matriz menos A le voy a quitar D. Entonces, de ahí es que ese signo sale, ¿no? El signo negativo sale fuera de la sumatoria. Y tenemos los elementos A y J. Si a la matriz A le quitamos los elementos de la diagonal, solamente me quedarían los elementos del triángulo derecho e izquierdo. Entonces, es lo mismo que hacer la multiplicación de los elementos A sub i j de la matriz A por los vectores X sub j del vector aproximado de orden K para todo j que sea diferente de i, ¿no? Que va de 1 a n, por supuesto. Para todos los j que van de 1 a i, de 1 a n, pero que sean diferentes de i. Donde el subíndice i también va de 1 a n. Por supuesto, n es el orden de la matriz y k es el superíndice que me dice el orden de aproximación del vector. Entonces, efectivamente yo tendría un vector aproximado de orden k y teniendo ese vector aproximado de orden k, yo voy a poder conocer el vector aproximado de orden k más 1. Ya solamente necesito el vector aproximado de orden k para poder conocer el vector aproximado de orden k más 1. ¿No? Entonces, fíjense de qué manera el método de aproximación iterativa trabaja, ¿no? Lo único que necesitamos es un vector aproximado para poder obtener un segundo vector solución, ¿no?, que sea más aproximado que el anterior a la solución del sistema de ecuaciones lineales. Ahora, por supuesto, aquí sucede ya el siguiente problema, ¿no? Antes de ver el ejemplo, quería mostrar esto. Esto es importante. Nosotros podríamos, de manera infinita, tener un vector aproximado de orden k, procesarlo con la ecuación 1.5, si no me equivoco, 1.6, perdón, con la ecuación 1.6, y obtener otro vector aproximado, ¿no? O sea, nosotros podríamos hacer eso infinitamente. Para todo vector x de orden k, se podría obtener un vector de orden k más 1, o sea, con un vector de orden 1, obtendría un vector de orden 2, con un vector de orden 2, un vector de orden 3, y así sucesivamente podría hacerlo hacia el infinito. Pero, ¿en qué momento el programa debe parar? ¿En qué momento el programa detiene ese proceso de conseguir vectores aproximados de órdenes más altos? Tenemos que verificar con una condición lógica
en qué momento eso se para, en qué momento eso se detiene. Y eso lo vamos a lograr, en este caso, se puede hacer de varias formas, por supuesto numéricamente, no es la única forma, se puede hacer de varias formas. Pero esta forma es la que hemos escogido para esta clase y este método en particular. Lo que hacemos es evaluar la diferencia en valor absoluto de cada uno de los elementos de esos vectores aproximados. ¿Ya? Entonces, evaluamos la diferencia en valor absoluto de cada uno de los elementos de esos vectores aproximados. Entonces, el vector de aproximación 1 se compara con el vector de aproximación 0. El vector aproximado de orden 2 con el vector aproximado de orden 1. Y solamente cuando la diferencia en valor absoluto de esos elementos, y tiene que cumplirse para todos los elementos, sea menor o igual que una cantidad numérica llamada tolerancia, es que nosotros podemos proceder a detener el proceso iterativo. Es decir, lo que queremos es que ese vector solución, cada vez más, conforme aumente el número de iteraciones, se va pareciendo al anterior. Cada vez más se va pareciendo al anterior. Hasta que en determinado momento ya los vectores solución prácticamente no se diferencian entre sí. No podemos compararlos infinitamente en toda su extensión de dígitos decimales que podría llegar a tener esas cantidades, ¿no? Por eso es que nosotros establecemos una tolerancia, es decir, ¿cuánto podemos nosotros aceptar que esos vectores aproximados se diferencien como máximo? La tolerancia, si ustedes ya han llevado otros cursos como métodos computacionales y métodos numéricos, la tolerancia, está por aquí, la tolerancia es una cantidad que está entre 10 a la menos 1 y 10 a la menos 3 recomendado. Ya, a ver si me lo he puesto por aquí. No está. Bueno. Entonces, la tolerancia es una cantidad numérica que está entre 10 a la menos 1 y 10 a la menos 3 recomendado. ¿Por qué no se puede hacer más pequeña la diferencia entre los elementos de un vector y otro? Porque yo podría decir, bueno, yo quiero mi resultado con una aproximación de 7 dígitos decimales, ¿no? El problema es que la variable numérica que utiliza el computador, por lo general, ¿no? De manera, digamos, por defecto, es una variable real de tipo 4. ¿No? Entonces, la variable real de tipo 4 es una variable que utiliza 4 bytes de memoria, siendo que cada byte representa 8 bits, y cada bit es un número 0 o 1, ¿no? En representación binaria. Entonces, una variable real de tipo 4, en realidad es una variable de 32 bits. Las variables de doble precisión de tipo real 8, ¿ya? Real 8, son de 64 bits. De ahí es donde viene que la arquitectura de ciertos sistemas operativos es de 32 o 64 bits. La variable real de tipo 4 es la que nosotros utilizamos, y la longitud que puede almacenar numéricamente una variable no es infinita, ¿no? Es una longitud de variable finita. Entonces, si yo empiezo a comparar dos cantidades que entre sí se diferencian al 100 milésimo, o al millonésimo, o al 10 millonésimo, o al 1000 millonésimo, lo que estoy haciendo es ya ver un número tan pequeño que el computador va a asumir que es una cantidad 0. Y ahí es donde se produce los bucles infinitos. O sea, el programa nunca terminaría y siempre seguiría calculando y calculando y calculando, porque ya está sobrepasando lo que es el mínimo que puede ver un número.
Ella no está viendo ya la diferencia. Entonces, y también la otra desventaja de eso es que la cantidad de iteraciones que va a realizar el programa aumenta conforme yo disminuyo el valor de tolerancia. Y siendo que nosotros podemos controlar la aproximación decimal del resultado variando la tolerancia, debemos ejecutar el programa con una tolerancia que esté de acuerdo a lo que nosotros necesitamos como resultado, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos calculando el área de un parque, vamos a decir así, o el área de un cuarto, ¿no? Y necesitamos la medida de largo y ancho, por ejemplo, no necesitaríamos que esas medidas estén o sean exactas a una 10 milésima de milímetro, por ejemplo, ¿no? Bastaría con que sean exactas a 1 milímetro. ¿Se dan cuenta? Entonces, si yo necesito una medida que sea exacta a una precisión de 1/10 de centímetro, entonces, ¿para qué hacer una operación matemática que busque una precisión decimal a la 10 milésima o a la 100 milésima parte de 1 milímetro? O sea, no tendría sentido, solamente estaría haciendo un cálculo excesivo en vano, ¿no es cierto? ¿Tiene alguna pregunta hasta esta parte, sino para pasar al ejemplo? Bien, entonces vamos a pasar al ejemplo y mañana vamos a continuar ya con la parte del desarrollo de esto, ¿no? Vamos a continuar con la parte del desarrollo de esto, ¿ya? Tenemos un Excel que le vamos a presentar mañana, si no me equivoco, no está. Bueno, de relaciones COVID es bastante simple, por eso es que no se ha hecho. Bueno, entonces, un problema sencillo. Tenemos un circuito eléctrico que tiene dos mallas, la malla A y la malla B. Cada una de ellas tiene sus elementos, ¿no? La fuente de voltaje, su resistor, ¿ya? Y lo que nosotros queremos es encontrar la intensidad de corriente que circula por cada una de las mallas, ¿no? El valor resistivo R es igual a 5 ohmios. La fuente de voltaje 1 es 5 voltios, la fuente de voltaje 2 es 10 voltios y la fuente de voltaje 3 es 15 voltios. Por si acaso esto es voltaje continuo, ¿no? Es un voltaje continuo. ¿Ya? Entonces tenemos las resistencias, ahí están R, 2R, 3R, para la malla A y B respectivamente. Las reglas de Kirchhoff nos sirven para que nosotros, malla por malla, podamos ver las ecuaciones, ¿no? Las ecuaciones o el balance de voltajes en cada una de las mallas. Así, por ejemplo, en la malla A tenemos E sub 1, perdón, menos I sub 1 por R, o sea, la intensidad de corriente por R, que circula por la resistencia R, menos E sub 2, menos 2 veces R. Aquí esta resistencia 2R, ¿no es cierto?, debe ser la diferencia de estas dos intensidades I1 y 2, menos I sub 1 por 3R. Acá está la resistencia 3R, igual a 0. Entonces, la suma de todas las caídas de voltaje en un circuito deben dar iguales a 0. Esa es la regla de Kirchhoff, ¿no? Regla de las mallas. Si nosotros simplificamos, ya reemplazando los valores de R, vamos a encontrar que en la malla 1 tenemos 6 por I sub 1, menos 2 por I sub 2 es igual a menos 3. Eso ya es haciendo los reemplazos de R, E sub 1, epsilon sub 1, epsilon sub 2 y epsilon sub 3 en la ecuación número
para la malla A, ¿no? Esta es una primera ecuación. Para la malla B procedemos igual. Tenemos E sub 3 menos 3 veces R por I sub 2, menos 2 veces R por I sub 2 menos I sub 1, más E sub 2 igual a 0. De ahí nos sale una ecuación, ¿no? La ecuación 5I sub 2 menos 2I sub 1 igual a 5. Fíjense ustedes que lo que queda como incógnita aquí son las intensidades de corriente. Las intensidades de corriente. Bien. Entonces, teniendo esas dos ecuaciones, nosotros formamos una ecuación matricial. En este caso es una ecuación matricial de orden 2. ¿Ya? Y ahí está, ahí tenemos 6 menos 2, menos 2, 5. ¿No? Y sub 1 y sub 2 son las intensidades de corriente que no se conocen, menos 3 y 5, los valores constantes, ¿no? O los términos independientes. Ahora, planteamos nosotros, y eso es un requisito del método, ¿no? Como yo les había explicado, en el esquema de aproximación iterativa necesitamos un vector aproximado. Un vector aproximado. En este caso, el vector aproximado que yo le doy, lo he preparado especialmente para que este problema tenga el menor número de iteraciones posible, ¿ya? Porque es para presentarlo como un ejemplo. La tolerancia que me están señalando aquí es de 0.02. Ya esa va a ser la distancia máxima que puede haber entre dos vectores, entre el vector solución final y el anterior, ¿no? Mientras no se alcance esa diferencia entre los vectores solución, el programa debe continuar. El vector solución de orden 0 sería entonces menos 0.1 y 0.8. ¿Ya? Como les digo, estas cantidades yo las he escogido, ¿no? A fin de que el programa haga el menor número de iteraciones posible. Muy bien, entonces empezamos usando la ecuación 1.6. En la ecuación 1.6 empezamos con k igual a 0. Con k igual a 0. N igual a 2. N porque N es el orden del sistema. Y este subíndice I va a variar de 1 hasta N, o sea, de 1 a 2. ¿Ya? La ecuación 1.6 para I igual a 1 sería A sub 1, 1, X 1 de orden 1 igual a B sub 1 menos la sumatoria para un J que es diferente de 1 hasta 2. 1 porque I vale 1. J tiene que ser diferente de I, ¿no? Entonces A sub 1J, X sub J de orden 0. O sea, el componente J del vector aproximado de orden 0. Reemplazando y resolviendo, me queda que la componente 1 del vector solución de orden 1 es menos 0,23. ¿Alguien tiene una pregunta, creo? ¿Sí? ¿Tienen una pregunta? Ah, dice, tengo otra clase, dice. Bueno, ya, no hay problema. Si tienen que retirarse, ya se puede retirar. Y cuando I es igual a 2, entonces la segunda componente del vector X de orden 1 sería 0,96. De manera que el vector aproximado de orden 1 me sale 0,23 y 0,96. ¿No? Primera componente menos 0,23, segunda componente 0,96. Hacemos evaluación en valor absoluto de los elementos del vector que me acaba de salir con el anterior, que es el de orden 0, y me sale 0,13, 0,16. En ambos casos no es esa diferencia menor que la tolerancia, pues la tolerancia era 0.02. En ambos casos es mayor. Por lo tanto,
es necesario hacer otra iteración. En una segunda iteración, ya usando el vector aproximado de orden 1, calculamos los elementos del vector aproximado de orden 2. Y en orden 2 me sale menos 0,18, 0,908. Como no converge todavía, se hace una tercera iteración. Las 3 iteraciones están en el PDF, ¿no? Luego de la tercera iteración ya hay una convergencia, porque la diferencia en valor absoluto de los elementos de los vectores 3 y 2 sí me sale menor o igual que 0,02. Entonces, ¿cuál es la respuesta que yo doy finalmente? Es que los valores de intensidad de corriente que satisfacen el circuito son I sub 1 menos 0,1978, I sub 2 0,9280 amperios, ¿no? Y esa es la respuesta. Muy bien. Preguntas hasta aquí, si no ya aquí nos quedamos, mañana continuamos, ¿ya? Con la explicación. ¿Preguntas? Para la próxima semana ya ustedes pueden traer también su aplicación del método de relajación de Jacobi. Ya pueden traer su aplicación desarrollada, así como la hemos desarrollado aquí paso por paso, iteración por iteración. Ya pueden traer ustedes también su problema resuelto con el método de relajación de Jacobi. Ya. Revisen entonces el PDF el día jueves. Continuamos con esta parte, ¿ya? Pues ya son 4:27, nos hemos pasado 7 minutos. Muy bien, muchachos. ¿Alguna pregunta más? No, profe, todo claro. Sí, profesor, todo claro. Ya, entonces nos estaríamos viendo el día jueves, ¿ya? A la 1. No se olviden que el día jueves a la 1 también tienen el laboratorio. El laboratorio es para que ustedes desarrollen también su codificación en Fortran. Bien. Ya, profesor, disculpe, la presentación también puede ser por foto, ¿no? Sí, sí, o sea, desarrollado a mano, puede fotografiar y presentarse también. Sí. Puede ser por foto. Muy bien, muchachos, entonces nos vemos el día jueves, ¿ya? Ok, profesor. Vamos. Ya, hasta luego, muchachos, hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta el jueves, profesor. Hasta luego, profe. Luego.